Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Doctor Raskin, qué gusto saludarlo. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Román. Gusto estar con ustedes, con tu amplio y animado público y bueno, y hablar sobre este curioso tema, sobre este tema que es absolutamente universal también. Claro. ¿Qué tan curioso fue su primer sueldo, doctor? Bueno, mi primer sueldo fue como médico rural. Ajá, Es como comenzamos los médicos. claro. Aquí existe una legislación que exige que uno al graduarse debe trabajar en un área rural, Ujú. clásicamente en una medicatura rural. Eso, digamos, fue cambiando a pequeños centros de salud. Ujú. Y entonces a mí me tocó trabajar en Cuba y también en Charallave, que queda muy cerca, Sí, claro. y el sueldo era 2.800 bolívares. ¿Cuánto de eso tuvo que invertir después en cauchos y en amortiguadores? Ah, buena pregunta. Todo eso, uno hacía acrobacia. Ahora, Sí. antes de ese sueldo ya vinculado a la medicina, doctor, ¿antes algún otro que pueda ser de una curiosidad o no? Siempre vinculado al área médica. Sí, siempre, la verdad que a mí me tocó siempre, hacíamos guardias también Claro. antes de entrar en el internado rotatorio, Ujú. pero a uno no le pagaban, no le pagaban nada por eso. Además, con la cuestión de médico, no queda mucho tiempo Claro, claro. para trabajar. Y Efectivamente. ok, entonces por ahí comenzamos, pues. Doctor, y como médico psiquiatra, como psicoanalista, ¿qué hace en una persona el hecho de ganar dinero por su trabajo? ¿Qué cambia en una persona que recibe ese primer pago, ese primer cheque? ¿Cómo se ve afectada su vida? No, es un antes y un después, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hace la diferencia porque uno pasa claro, un estudiante de medicina Ujú. en general tiene un apoyo de su familia, aunque no sea una familia rica, ni mucho menos, que era mi Claro, caso, ¿no? claro. Que entonces eso, bueno, tener un ingreso le da una herramienta, bueno, para pensar en separarse de la casa, Ujú. en vivir en pareja. Claro, la vida de pareja es muy importante siempre. Claro. Entonces, es más fácil, es más emocionante, hay más realización, etcétera. Entonces, bueno, ahí es un asunto de sumar. Claro, ahora eso me lleva a preguntarle, doctor, así cómo tiene un impacto en una persona recibir ese primer cheque, ese primer cheque o pago producto de su esfuerzo. Caramba, no será lo mismo una persona que ese cheque, que ese dinero le sea suficiente y aquella que no lo sea, ¿no? Porque lo otro puede ser Bueno, profundamente frustrante. mire, totalmente, ¿no? Y me resulta inevitable ser realista y ser hasta solidario con mis jóvenes colegas. Ujú. Yo, mire, 2.800 bolívares de aquella época eran $651. Ujú. Ajá. Bueno, un joven alumno mío, que por cierto es un residente de psiquiatría Okay. en el hospital universitario, le pregunté, mira, ¿cuánto están ganando ustedes? Y me dijo, el pago mensual más sustancioso que he tenido en los últimos tiempos es de 266 bolívares. De Es decir, 266 bolívares. bolívares. Es la mensualidad más alta que ha recibido en los últimos meses.
Caramba, Bueno, 266 bolívares. Permítame, estaría tengo la calculadora en la mano. 266 bolívares a la tasa del día de hoy, que era 7,82, son $34, doctor. $34, tal cual. Versus 650. Ah, mire, yo escuchaba al doctor como subiendo al Everest, yo escuchaba al doctor como agitado, yo escuchaba al doctor como con falta de aire, y ya entiendo por qué, es que venía subiendo las escaleras y nos acompaña ahora en el estudio. Doctor, bienvenido al estudio, ¿cómo está? Gracias, Román. Necesita agua, ¿verdad? No, Esas escaleras parece que no, pero pegan, tuve doctor. que volver a buscar el tapabocas. ¿Cómo está? De $651 versus 34 el día de hoy, doctor. Bueno, Eso es ser sí, realista. sí. Bueno, yo le decía, mira, eso es casi que heroico. Sí. Eso es amor, bueno, amor al estudio, Ujú. porque se hace también para seguirse formando. Y, bueno, y una vocación de servicio, pues. Eso es una condición que, por cierto, que la formación tanto académica, científica, Ujú. de los médicos venezolanos, que hasta hace poco se mantuvo de alto nivel, Ujú. eh, en razón bueno, de un tren de profesores admirables y que es altamente reconocido. Los médicos se han tenido que ir, porque Ujú. imagínense, con este sueldo Ujú. y buscar otros horizontes, y es admirable y muy conmovedor el reconocimiento que tienen los médicos afuera, en todas partes a donde Ujú. han ido a trabajar, ya sea por su capacitación técnica, etcétera, y también por su calidad humana. Sí, sí, es verdad. Bueno, este joven, bueno, también, pues, yo lo superviso en su trabajo clínico y bueno, es un comprometido, es sensible, que quiere formar más, quiere ayudar, quiere, bueno, esa Ujú. cosa, bueno, la vocación terapéutica que Ujú. tenemos los médicos y especialidades afines. Claro. Estamos conversando con Carlos Raskin, médico psiquiatra, psicoanalista. Doctor, ¿cuánto ha cambiado el ingreso en la terapia de un médico psiquiatra, psicólogo o psicoanalista? Porque tengo yo la sensación, a lo mejor estoy equivocado, que primero la pandemia, luego la posibilidad de trabajar a distancia y luego el éxodo, como usted menciona, tengo la sensación de que le genera a ese profesional unas mejores condiciones, unos mejores ingresos, ¿o no? Es así, realmente. Hoy, Sí. hoy Hoy ganan en mejor que día, hace. digamos, a un especialista, a una persona que ya tiene, bueno, está establecido y tiene Ujú. una trayectoria, es conocido en su ambiente, tiene trabajo. Y especialmente nosotros los psiquiatras, psicoanalistas, Ujú. psicólogos clínicos, porque, bueno, los niveles de sufrimiento, de conflicto, Ujú. de dolor, de cambios, de pérdidas, de separaciones, es muy elevado y hay entonces una enorme necesidad de atención. Entonces, la verdad es que todos mis colegas estamos muy ocupados. Eso me lleva a preguntarle dos cosas. Lo primero, doctor, los honorarios de un psicoanalista, de un psiquiatra, un psicólogo venezolano, comparado con la región, ¿cómo está? ¿Más o menos igual? ¿Es más bajo ese ingreso? ¿Es mayor? No, por Ma- supuesto que aquí es mucho más bajo. Aquí es mucho más Sí, bajo. es mucho más bajo. Bueno, y si lo comparamos con, digamos, usted dice el vecindario, Sí, claro. Colombia, Perú, Panamá, Chile, sí, exacto. entonces, no, acá es mucho más bajo. Se ha aumentado un poco y la gente hace el esfuerzo. Ujú. Eh, una característica, casi todo el mundo, como en el Ujú. mercado también, paga en dólares. Ujú. Entonces, eso significa, digamos, una situación, digamos, Claro, como favorable claro. también para Claro. el tratante, ¿no? Es una inversión en salud, en todo caso. Y lo otro que se me ocurre, siendo miembro de la Federación Latinoamericana, ¿qué diagnósticos se están repitiendo en nuestra región? ¿Cuáles son las particularidades? Si sentáramos a la región completa, toda América Latina, en un diván, ¿qué nos diría? Bueno, la verdad que América, yo iba a decir América Latina, pero los Ujú. Estados Unidos también También.
están muy revueltos en las tendencias, en las búsquedas, ¿no? Sí. Por supuesto, sí, la región latinoamericana, bueno, es otras condiciones, y la zozobra de la incertidumbre, de la inestabilidad, de realmente los afanes de buscar una mejoría, y la verdad que hay muchos equívocos al respecto, ¿no? La gente anda como muy afanosa, ¿no? De encontrar mejores sistemas, mejores líderes, mejores planes para un país. Y bueno, y la verdad que ahí hay mucha angustia, mucha improvisación, mucha desesperación y muchos equívocos. Mucha frustración también, porque Claro. y a eso responde, que sería tema para otro análisis, pero a eso responde ese péndulo ideológico, que la izquierda no me soluciona, me voy a la derecha, y cuando no me soluciona, me frustro, pero vuelvo a saltar otra vez a la izquierda, y así estamos. En eso estamos ahí como dando tumbos, ¿no? Bueno, esto ya que voy a decir, ¿no? Es mi opinión personal. Hace unos años el mundo se veía en una encrucijada, si agarrar hacia el liberalismo capitalista o hacia el socialismo comunista, ¿no? Eso ha cambiado, la verdad, y de una forma muy interesante, porque la polaridad en que nos movemos ahora es entre gobiernos totalitarios, que generalmente son muy populistas y ofrecen mucha protección, soluciones, etcétera. En los hechos, los gobiernos totalitarios populistas colapsan, fracasan, y lo que imponen son controles sobre su población, o los países que defienden y desarrollan las democracias. Y esa es, yo crecí de joven, cuando estábamos en esta época, en esa polaridad. Bueno, si agarramos por acá la Revolución Cubana, las redenciones que ofrecía la Redención Cubana, y bueno, o seguir la vía democrática que este país la sostuvo, y con altos réditos, aunque, bueno, ningún país está cómodo, holgado, ni los suizos, esa fantasía de que los suizos, eso no es. Entonces, pero bueno, ahora en perspectiva vemos que la democracia cambió el país, que sí se sembró el petróleo, que era lo que recomendaba Oslar Pietri, en muchísimas cosas. ¿En qué país existe una siembra de recursos del Estado como el Plan Mariscal de Ayacucho, como el sistema de orquesta, como el desarrollo de las universidades? Las universidades subieron de 12 a 100 y pico, ¿no? Etcétera. Doctor, es Carlos Raskin quien nos acompaña. Siendo miembro de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, ¿cada cuánto se reúnen y revisan eso, la salud mental del continente? ¿Cuándo lo hacen? No, ha ocurrido también otra cosa que se promovió aún más con la pandemia y las cuarentenas, ¿no? Que es las comunicaciones virtuales, la comunicación online, tanto en el trabajo con los pacientes, que todos tuvimos que pasarlo por los terapeutas, que podemos, bueno, el diálogo, la palabra, pues se puede vehiculizar online, y también institucionalmente, ¿no? Yo ahorita soy el presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, y entonces me toca la tarea de mantener comunicación con los otros grupos latinoamericanos e internacionales, ¿no? La FEPAL, que es la latinoamericana, y la IPA, que es la internacional. Entonces, y tenemos no solamente congresos bianuales, sino que hay muchas reuniones, y realmente, por ejemplo, este fin de semana que viene vamos a tener un encuentro de un grupo de la región de México, Colombia, Venezuela, y uno de los temas va a ser la migración. Entonces, a mí me va a tocar presentar un trabajo sobre la migración de los venezolanos en una perspectiva psicoanalítica. Cuando vuelve la vista, doctor, a sus inicios, aquel primer sueldo del que hablábamos, ¿cuánto ha habido de trabajo, de preparación, de perseverancia, de suerte en su carrera? Bueno, el trabajo todo el tiempo. Mire, voy a aprovechar esto para hacer, digamos, un homenaje a mi padre. A ver. Mi papá era profesor
de secundaria, de biología y química. Y bueno, era un trabajador incansable, ¿no? Y porque tenía 6 hijos. Y Había entonces que trabajar. había que trabajar y la verdad que nos enseñó, primero que nos educáramos Sí. todos, Sí. los 6, y que fuéramos trabajadores dedicados. Bueno, eso es, mi papá, para hacer eso mi papá trabajaba doble turno. Entonces, Y los 6 son profesionales. sí, todos los 6 son Y profesionales. lo hizo con un trabajo de maestro. Con un trabajo, eso 2 sería trabajos impensable. de maestro. 2, tenía que trabajar doble. Mi mamá, que también empezó a estudiar con él para profesora, no pudo porque empezó a llegar la muchachera, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, mi mamá hizo un trabajo como mamá. Bueno, todos que nos conocen también recuerdan a mi mamá Adela. Doctor, ya para terminar, ¿qué le dice a esos jóvenes en formación que se están preparando hoy para convertirse eso en un psicólogo, en un psiquiatra, en un psicoanalista? Bueno, mire, voy a citar a mi maestro Freud, ¿no? Ujú. Él una vez le preguntaron, mire, ¿cuáles serían las características de una persona madura, Ujú. que ha resuelto sus problemas, que es sana, que es una persona, digamos, eficiente y tal? ¿Cuál sería la Sí. referencia para saber que, digamos, ha crecido y tal? Y entonces el señor se esperaba una respuesta muy aparatosa, muy teórica y tal. Le dijo, en la vida una persona adulta debe poder hacer 3 cosas: amar, trabajar y disfrutar del juego. El juego no el gambling, ¿no? Exacto. Sino, bueno, a montar bicicleta, Claro, ir para Ávila, claro. de películas, qué sé yo. Entonces, claro, pero el trabajo, ese es un trípode, ¿no? Y el trabajo realmente es una cosa que lo sostiene y lo hace y tal. Por supuesto, ¿cuál es la recomendación? Buscar un trabajo que a uno le guste, ¿no? Ujú. Que no se deje, digamos, confundir en que el trabajar debe ser para acumular dinero y tener... Y esclavizante. sí. Bueno, y además termina hay gente que le gusta, todo el mundo necesita el dinero, Claro. pero claro, los médicos en eso somos expertos y sobre todo en esa época en que lo importante, este joven Ujú, residente del ujú. que estoy hablando, Ujú. ¿qué se puede hacer con $38? ¿no? Ujú. Entonces, pero él está absolutamente convencido de que debe formarse en lo que le gusta, Eso. porque, bueno, los que tenemos inclinación terapéutica no podemos hacer otra cosa sino eso. Exacto. Pregúntele a un joven que quiere estudiar medicina, y si no estudias medicina, ¿qué? No, es medicina. Es medicina. Es medicina. Efectivamente. Doctor, gracias por acompañarnos. No, bueno, encantado. Por el esfuerzo de llegar, además. Sí, está Gracias bien. por acompañarnos acá. Carlos Raskin es médico psiquiatra, psicoanalista de la Universidad Central de Venezuela, con estudios en Washington, en el Psychoanalytic Institute, miembro de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, de la International Psychoanalytic Association, presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Son las 8:34. Le ponemos música al programa. ¿Qué les parece Men Without Hats? El tema Pop Goes the World. Suenan éxitos.